fin valla, derecha 1, menos. Izquierda fondo, menos tarde. Sitúa 70, cierra, zigzag fondo, menos 1, fondo fatal, ojo, cierra mucho. Algunos creen que las carreras tienen un inicio y un final, pero el verdadero piloto siente que tras la siguiente curva todavía hay adrenalina que experimentar. Fondo, buena, menos. 70, derecha 3, 2 puntos, cierra menos. Apurar zigzag fondo, menos 2, está tarde, cierra, menos. ¿Qué similitud hay entre los rallies y la política? No hay absolutamente ninguna similitud o muy poca, porque cuando tú vas a reconocer un tramo cronometrado de velocidad, sabes que las curvas vienen para la derecha, para la izquierda o que son cuesta arriba o cuesta abajo. En política no sabes para dónde vienen las curvas. En piloto, el tiempo, el crono es el que te va a decir si eres bueno o no eres bueno. Para eso tienes que competir, porque luego están los espectadores que desde la piedra juzgan a los pilotos que están dentro de los coches haciendo y dándolo todo en función de sus posibilidades. Ponte el casco, sácate la licencia y vamos a ver quién eres. Pues aquel José Mari, hace 30 años campeón de España, le diría que por qué no lo hizo antes, que podíamos a lo mejor haber logrado siendo más jóvenes. Yo siempre le deberé más a este deporte que lo que el deporte me ha dado a mí. O sea, yo estoy en franca deuda con el deporte del automovilismo por todo aquello que ha generado en mi vida. Bueno, al vender el M3 y por ahí estaba Manolo Batista, metimos el coche en un garaje, en un contenedor, con todos sus elementos. Y eso fue un auténtico duelo. Yo creo, y no se lo he preguntado nunca a Manolo, yo lloré. Y yo creo que él también lloró cuando cerramos esas puertas. Y de pensarlo nada más me emociona. Hay personas que nacen para vivir la vida a toda velocidad y con la maestría de no equivocarse en las curvas más complicadas con las que nos sorprende el camino. Hay maestros que convierten carreteras y circuitos en espectáculos que solo unas manos con mucha maña lo podrían conseguir. José Mari Ponce desde muy pequeño se adentró en el mundo del motor, dando sus primeros pasitos como copiloto para posteriormente convertirse en una referencia con su BMW M3, con el que conquistó en el año 91 el Campeonato de España. Ponce, que combinó durante 12 años su vida deportiva con la carrera política, llegó a ser alcalde de su Arucas natal durante 2 años, entre otros cargos. En el mundo de los rallies sigue siendo una leyenda viva y suma ya 45 años de trayectoria con innumerables victorias como las que conquistó en el Rally El Corte Inglés, el Rally Viño de Madeira o el Rally Cataluña Costa Brava, entre otros. Desde que comenzara su carrera en 1976 con un Toyota, para posteriormente pilotar con la marca Volkswagen, Ford o Peugeot, si hay un coche por el que es reconocido José Mari es por el flamante M3, con el que conquistó el corazón de Canarias y España. Un coche que hoy duerme en el prestigioso Museo del Coleccionista Teo Martín en Madrid. No hay un piloto que conozca mejor las carreteras de Gran Canaria, su isla de origen. Ni tampoco hay piloto que emocione a la afición como lo hace José Mari. Lo más importante para nosotros ha sido vernos arropados por todos ustedes. El momento deportivo se queda pequeño al lado del valor humano. Porque si hay algo con lo que nadie puede competir, es con la persona que cambió el mundo del motor en Canarias. El hijo de José Luis Ponce, exitoso piloto de rallies que supo convertir una afición en el oficio de sus hijos, para alegría de unos fieles que aún vibran con su conducción a
sus 66 años de edad. José Mari Ponce, 66 años, 47 de ellos pegados a un volante. ¿Qué tiene la velocidad que cuesta tanto dejarla? Bueno, en principio, en mi caso no fue solamente un deporte. Era tan fuerte esa pasión que sentía por el mundo del automóvil que dejé mis estudios universitarios, estaba estudiando medicina y en absoluta complicidad con mi mujer decidimos dar ese paso de ponernos a trabajar para lograr el objetivo de ser piloto profesional, que era muy arriesgado porque en aquella época nunca ningún piloto canario había sido profesional. Entonces ese paso fue muy meditado y al final decidí hacerlo y se convirtió en ese trabajo que no cuesta hacer, porque eres profesional de algo en la que te entra dinero por tus servicios y disfrutas muchísimo. Entonces ese trabajo llevó muchos años, pero al final se consiguió y hasta el día de hoy, porque no hay forma de dejarlo. La afición, José Mari, te viene de tu padre. Correcto. ¿Cómo se tomó eso de dejar los estudios de medicina para dedicarte de forma profesional a correr? Bueno, ya estaba incluso casado, digamos emancipado, y ciertamente hice algo que me arrepiento toda la vida y es no haber sido capaz de contarle que iba a correr. En aquella época, para empezar a correr, tú podías tener un seudónimo. Pagabas un plus a la hora de sacar la licencia y no puse mi nombre. Me inscribí en una subida con su coche, precisamente, con el coche que él me dejaba para ir al colegio universitario, y le puse barras, le puse todo. Era el último coche con el que él había competido. Él había acabado su vida deportiva con ese coche y yo me inscribí. Y cuando apareció la lista de inscritos, ya el remordimiento mío era muy fuerte y le enseñé la lista de inscritos. Le dije, mira papá, va a correr una persona con un coche igual al que tú corrías. Dice, ¿quién será el loco? Digo, pues el loco es tu hijo, que quiero que lo sepas y me gustaría que me apoyaras. Y a partir de ahí... ¿Y cómo se lo tomó? Muy bien, se lo tomó muy bien. Yo creo que él sabía que antes o después el cimiento que él había puesto, porque claro, mi padre fue de los pioneros del automovilismo en Canarias y sabía que eso hace mella. Ha sucedido con distintas familias a lo largo de la historia del automovilismo en general y de Canarias en particular. Y en nuestro caso, pues tanto el caso de Toñi como el mío, pues dura hasta el día de hoy. Año 91, de repente un canario campeón de España. Sí, el mérito sin lugar a dudas del equipo, de Walter Sauermann, que paz descanse, que tuvo la originalidad de dar ese salto a nivel nacional, no siendo importador para España, y confiar en nosotros como equipo para estar presente. Todo el equipo técnico de Sauermann estuvo ahí y sabíamos que era un reto muy importante contra marcas oficiales y lo logramos porque supimos conjugar la estrategia con la efectividad. Empezamos en el año 91 saliendo líderes del Campeonato de España después de las 2 citas canarias, tanto aquí en Gran Canaria como en Tenerife, y luego lo continuábamos a nivel nacional hasta el final de año, donde ya Lancia puso toda la carne del asador e intentó evitar ese campeonato en el que la estrategia funcionó y en vez de apuntarnos en el España-Cataluña, que era 50% tierra, 50% asfalto, nos inscribimos con un coche totalmente de serie y logramos ser décimos de la general y segundos de Grupo N y captar esos puntos que necesitábamos para ser campeones de España. Para un piloto es muy importante su media naranja, el copiloto. En esos primeros años era tu mujer, sí. Luego has tenido una serie de copilotos históricos aquí en Gran Canaria. ¿Cómo es la relación entre un piloto y un copiloto? Son muchas horas sentados en un habitáculo muy pequeñito, cuando vas a correr fuera compartiendo habitación, hotel, comiendo, estando 24 horas con esa persona. Si no tienes una relación de cordialidad y simplemente es profesional, no es lo mismo. Yo he tenido una gran suerte en este aspecto y salvando algo en concreto, alguna disparidad de criterios en esta cuestión, he tenido grandes copilotos como Gaspar León, José Carlos
muchos copilotos que han hecho posible que mi carrera deportiva haya sido lo que es. Siempre dicen, no, pero José Mari corre en Canarias, como ha pasado más veces que nadie por esos tramos, no necesita ni siquiera al copiloto que le cante las notas. Eso es una opinión absolutamente errónea. Yo hago caso escrupulosamente de lo que el copiloto me dice, lo he hecho toda la vida y creo que el piloto que no lo haga no tiene futuro. Mi futuro ya está limitado y es a muy corto plazo, pero esto es muy importante que la gente nueva lo tenga bien claro. Aunque corras en casa, aunque a lo mejor te creas tú que ese tramo puedes hacer al mismo tiempo yendo de memoria que con notas, eso no es cierto. Pero ¿quién es esa persona con la que a lo largo de los años has tenido esa rivalidad más? Es que los rivales han sido siempre muy variados. Fíjate que incluso mi propio hermano ha sido un adversario mío. Eso te iba a decir, pero es que ha sido tu hermano. yo con el casco puesto no lo conozco, no sé quién es. Y hemos tenido batallas, en algún caso recuerdo aquí muy cerca donde nos encontramos, en esta sede de Orbecame, en La Ballena, que corríamos los dos con BMW, donde llegamos a la final y competimos los dos, y era tal la pasión de ganar uno por el otro que yo me fui a un barranco y caí al barranco. Pues él, cuando llegó, aparcó el coche y se echó a correr al barranco para junto con el resto de personas auxiliarme. Estamos marcados por mi padre, que era un piloto muy bueno en su época, y yo creo que de ahí salimos y de ahí pues los dos todavía tenemos ganas de seguir corriendo y creo que nos queda cuerda para rato todavía. Pronto me di cuenta de que no servía para ir de copiloto con José Mari y bueno, ya cogí el testigo del volante y a partir de ahí pues bueno, hasta la fecha que hemos llegado hasta ahora, ¿no? Nunca hemos tenido pacto, ¿no? Siempre hemos intentado ganar y en la carretera y es lo que hemos hecho, ¿no? José Mari siempre ha preparado muy bien las pruebas, lo ha intentado tener siempre todo atado y bueno, también de ahí yo pues fui aprendiendo y fui mejorando carrera a carrera. Irme del cuartel corriendo a alguna prueba de las que José participaba, ¿no? Evidentemente hasta que yo tuve la oportunidad de correr, todo lo que hacía era estar en las asistencias con él, preparar los rallies con él y echarle una mano, y todo eso sirvió para aprender. Convivíamos los dos con todo el equipo que era Ponce Motorsport y ya cuando empezaba el rally nos olvidábamos uno del otro, ¿no? Bueno, la verdad que el deshacerse, José, del M3, que es el coche que ha marcado más su carrera deportiva, fue triste, evidentemente, ¿no? Tuve la suerte de compartir ese día porque José me invitó un poco a la reunión y a la despedida que tuvimos en su casa de esa montura y bueno, fue triste porque ha marcado mucho, ¿no? Yo quiero estar convencido de que él se ha arrepentido, lo en serio que se toma el deporte, lo en serio que se toma los reglamentos y bueno, yo creo que eso es lo que me ha ido marcando a mí la trayectoria deportiva, ¿no? Detrás de él, ¿no? A lo largo de 47 años, José Mari, uno tiene cientos de anécdotas con las manos pegadas al volante. Sí. De esos 47 años, 12 de ellos de copiloto tu mujer. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso? Pues porque qué mejor que tener a tu propia mujer. Fueron en los primeros años, en los más difíciles. Y compartíamos porque también tuvimos a nuestro hijo. Teníamos que dejarlo con mi suegra para que ella viniera conmigo a entrenar. Cuando era aquí en la isla, pues no pasaba nada, pero cuando nos íbamos a competir a otras islas, pues tenía un furgón. En aquella época era una época de penuria a la hora de conseguir los presupuestos. Teníamos un furgón que era al mismo tiempo nuestro coche de entreno, nuestro hotel, nuestra cocina, nuestro dormitorio, todo. Y entrenábamos con ese furgón.
y tenemos anécdotas muy bonitas porque era difícil tomar notas con un furgón 15.000 y pico de la época, pero sí fue muy bonito. Los comienzos difíciles siempre, pero que los tienes en el recuerdo de por vida. Sin embargo, un accidente en Tenerife, en las cercanías del Teide, sí, hizo que ella decidiera dar un paso a un lado, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, fue de común acuerdo. Es lo que comentaba antes, teniendo un niño y viendo el peligro tan cerca. Es el único accidente que me ha mandado al hospital en estos largos años. En líneas generales los accidentes están respetados a lo largo de toda la carrera, ¿no? Precisamente si las marcas confiaban en mí era porque lográbamos no destruir muchos coches. Algunos han habido, pero muy pocos para una trayectoria tan larga. Pero precisamente ese, y con mi mujer de copiloto, fue un accidente muy fuerte. Impactamos contra un árbol subiendo las cañadas del Teide de noche a 180 kilómetros por hora porque nos quedamos sin luz, sin motor y sin nada, no sabíamos dónde estábamos y como digo fue un accidente muy fuerte, tuvimos distintas fracturas y ella también desgarros en el brazo y notamos que este deporte es muy bonito pero que tiene ese índice de peligro que teníamos que proteger teniendo un niño y eso fue lo que hicimos. Ni siquiera con ese accidente grave, José Mari, te replanteaste, bueno, llegó el momento de dejarlo, estaba empezando, ¿cómo lo iba a dejar? Y era mi aspiración ser profesional y ya tenía ya era piloto oficial, era emergente, nunca he valorado el peligro como un hándicap en el automovilismo y eso que los golpes te hacen pensar de otra manera, pero no tengo esa sensación de que me puede pasar algo, disfruto tanto que a lo mejor se me olvida. ¿Cuál ha sido el mejor coche con el que has competido, o por lo menos al que más cariño le has cogido? Bueno, el más cariño sin lugar a dudas el M3. El M3 que es el que más títulos me ha dado y el que más tiempo he estado fijo con él. Pero el coche más competitivo, el más moderno, el más fuerte y el que más corría y el más fácil de conducir fue el Peugeot 206 World Rallycar, que era un coche muy fuerte, muy potente, con mucha electrónica y que, por ejemplo, el procedimiento de arrancar, exclusivamente de arrancar, tenías que chequear, como hacen los pilotos de aviación, ir haciendo un procedimiento que duraba 1 minuto y medio antes de arrancar. ¿Se nota menos ahora la destreza de un piloto con toda la electrónica que llevan los coches, es decir, con la tecnología? Yo creo que lo único que baja es un poquito el porcentaje del piloto, pero claro, como esa tecnología la tienen todos los pilotos que tienen coches modernos, pues el piloto siempre tiene que poner la diferencia, por eso, tanto a nivel europeo, mundial o nacional y aquí, están habiendo, yo diría que más accidentes de lo normal, de lo habitual, porque es el piloto el que tiene que marcar esa diferencia. Tecnológicamente, es cierto que cuando los coches eran sin controles, sin nada, pues el piloto tenía un porcentaje mayor, lo que ocurre también con la Fórmula 1. Pero en este momento la tecnología hace que esa diferencia de pilotaje no sea tan importante. ¿Y no eres un poco una rara avis, José Mari? Todos los pilotos jóvenes conduciendo coches realmente modernos y tú con 66 años con un 600. Sí, es un reto personal, no existe ningún coche como este que compita en todo el mundo en rally y nuestro equipo tomó ese reto y nos ha llevado hasta el día de hoy. Los aficionados con este coche son muy exigentes conmigo, me quieren ver delante, pero tienen que darse cuenta de que cada cosa tiene su tiempo, que yo me sigo considerando que quizás pueda luchar con mis compañeros si tuviera un coche competitivo, pero ahora lo que me puedo permitir es tener un coche de estas características que no solamente a nivel económico, sino a nivel de evolución técnica, me permite esa pasión de hacerlo competitivo en rally. En 1984 fue cuando empezó ya en BMW y desde ahí para acá hemos seguido siempre echándolo todo lo que ha podido, claro. Siempre que pueda echarte una mano en algo, aunque sea limpiar los cristales, ahí me apunto. Como eso es lo que me gusta, pues muchas de las veces he tenido que limpiar cristales en vez de mecánica. Si él se queja de algo,
procura buscar el problema porque es cierto. Seña que lo ha notado por algún motivo, él nota que eso no va como tiene que ir y de antemano te lo dice y hay que buscar el problema porque al final lo encuentra y al final tienes que decir, es verdad, tenía razón. Sí. Campeonato de España en Cataluña, yo creo que ese fue en Novamar, allí en Lloret, parece recordar que era aquello, cuando el coche llegó a meta, que se proclamó campeón, aquello fue una cosa grande. La mecánica era bastante robusta y fue un coche que fue creado para competir. Ese coche nació para eso, yo creo. Esa carrocería la cambiamos nosotros, tuvimos que cambiar la carrocería. En uno de los accidentes la carrocería se estropeó y cambiamos toda la mecánica a una carrocería nueva. Hemos creado una buena amistad y de momento va todo sobre ruedas, gracias a Dios. Yo he presentado el retiro ya varios años, por escrito, pero ya llega el momento que le paso lo escrito, sobre la marcha lo coge, lo rompe y dice, esto no se admite, que nos retiramos juntos. José Mari venía de competir con el BMW 635, ya se estaba haciendo un nombre en el mundo del automovilismo, en Canarias, y ya con el M3 pues explotó totalmente, y ya no solo en Canarias, sino que trascendió fronteras fuera de las islas, lo que es península, y todavía de vez en cuando algún amigo me manda alguna foto de un coche corriendo en Polonia o en Italia con un M3 pintado como los que ha llevado José Mari durante su carrera. Mi primera carrera junto a José Mari es inolvidable, como te puedes imaginar, fue un rally de Telde del año 99, hace poquito, hace nada más que 22 añitos. Pues fue un poco casi jugar a la lotería sin comprar el número, ¿no? A través de un amigo en común, Orlando Llanes, que es un fotógrafo deportivo que anteriormente había sido copiloto también de José y era muy cercano a su entorno. Me conocía de que yo estaba empezando en el mundo del automovilismo también, como conocía muchísimas otras personas, pero bueno, creyó interesante ponernos en contacto. José estaba intentando buscar copiloto en esa época, hicimos unas pruebas, salieron bien y ya el resto de la historia pues ya es un poco más conocida. Los entrenamientos, como prácticamente el día de la carrera, cuando hay que corregir alguna nota, ya yo casi sé si la quiere corregir a mejor, a peor, qué es lo que quiere poner y ya tengo el lápiz preparado ya para... Espero que él me lo confirme, pero ya prácticamente ya sé lo que me va a decir, cómo describir una curva u otra y al final eso también pues le da a él una seguridad y una tranquilidad y hace que los años vayan pasando casi sin darnos cuenta. Aparte de su capacidad de tesón y de trabajo y de preparación de cara a una prueba, para mí es alucinante cómo va en condiciones complicadas, en condiciones de piso húmedo, de piso mojado, de niebla, en esas condiciones en las que es casi un poco más instinto que otra cosa. Y yo la verdad es que ahí es cuando más disfruto con él, cuando mejor me lo paso en esas condiciones complicadas. Para mí como persona, imagínate, ¿no? Es lo mejor que me he echado en cara. Para mí también la diferencia de edad que tenemos, él es de la edad prácticamente de mi padre, entonces se puede considerar que para mí ha sido como un segundo padre en lo deportivo. Yo lo quiero, lo necesito, me sigue haciendo falta el deporte y José y su entorno. Si no es la más correcta, es la que mejor me sale ahora, que es increíble, ¿no? Para mí ha sido una persona increíble, tanto en lo deportivo como en lo personal. No sé, pero quizás el día que a José decida colgar los guantes y las botas, pues igual me animo y lo hacemos. Bueno, mi padre y mi madre competían juntos, mi madre era la copiloto de mi padre y yo recuerdo que ellos me recogían del colegio o a lo mejor un fin de semana y iba con ellos en el coche atrás. Yo me acuerdo que me acostaba a dormir y ellos eran entrenando los tramos y yo ahí dando tumbos de un lado para otro.
mi padre y mi madre competían juntos, mi madre era la copiloto de mi padre, y yo recuerdo que ellos me recogían del colegio o a lo mejor un fin de semana y iba con ellos en el coche atrás. Yo me acuerdo que me acostaba a dormir y ellos eran entrenando los tramos y yo ahí dando tumbos de un lado para otro. En mi familia eran dos pasiones, por un lado la familia de mi padre, que era la pasión por el motor, y por otro lado la familia de mi madre, que mi abuelo ha sido un pionero aquí en Canarias y ha sido una persona muy importante con el mundo de la vela. Intento seguir los mismos pasos que él ha seguido en el mundo del motor, en el mundo de la vela, pues implementando esas cosas que he podido ir viendo de él, que bueno, pues le ha ido tan bien. Ese trabajo, ya el antes justo de la regata o de la carrera, se parece mucho. La forma de hacer la salida, ese pico máximo de tensión que tiene uno en una salida de un circuito, por ejemplo, y en una salida de una regata, que son todos los barcos juntos. O sea que al final te encuentras muchas similitudes. Tenerlo a él como guía es tener a un competidor nato, con todo lo que ello conlleva, porque él no solo se monta en el coche a pilotar, gestiona temas de sponsor, gestiona las asistencias, gestiona repuestos, o sea, al final tiene todo bajo control y creo que me veo muy reflejado y me gusta ese papel, a pesar de lo serio que es. Luego tiene esa parte de que es muy agradable de tratar con él, de conversar con él, es una persona muy cercana, entonces creo que tengo la suerte de ser su hijo y tenerlo como modelo para, bueno, lo he tenido de modelo durante toda mi vida, ¿no? Hubo siempre mucho miedo a que no saliera bien, pudiera tener un accidente, y al final se pusieron en modo padres protectores y bueno, pues salió esta posibilidad, se dio bien y ya intentaron no sacarme de ahí, ¿no? Bueno, José Mari, en tu familia, aparte del mundo del motor, el deporte siempre ha estado, ¿no? Sí. ¿Tu hijo se dedica a la vela? Se dedicó a la vela porque nosotros logramos que fuera la vela. Su abuelo tiene antecedentes como en la vela, de siempre fue un regatista destacado, y por ese motivo intentamos llevarlo por ahí, porque él desde chiquitito motor, con las motos. Bueno, en el fondo es otro tipo de velocidad, ¿no? Sí, entonces le veíamos y yo no quería nunca que mi hijo se metiera en el mundo del automóvil por ese componente de peligro que puede tener. Así que cada vez que hablaba de motor, le comprábamos un barco más grande y lo poníamos a hacer campeonatos nacionales. Cuando fue mayor ya se hizo pues un regatista internacional, menos la Copa América prácticamente ha viajado por todo el mundo navegando, y en la vela latina desde hace muchos años. Entonces ya ahora que tiene más de 40 años, hace 2 años, pues mis nietas me pidieron que le regalara a mi hijo, que sabían que tiene la ilusión de correr, que le regalara con el 600 una carrera. Y le dimos esa sorpresa, le dijimos, mira, la última carrera de este año la vas a hacer, te saco la licencia, te dejo el coche, estamos todo el equipo ahí para arroparte, vamos a la carretera, practicamos, y lo hizo que nos dejó sorprendidísimos a todos. Hizo un segundo en una carrera, un tercero y un segundo en las 3 carreras que habían. Y luego ya este año lo ha hecho completo, ha sido subcampeón y lo ha hecho muy bien. Así que muy satisfecho de que haya vuelto ya con edad suficiente para que él mismo sea el que tenga su propio equipo. Supongo que fue difícil que desde el punto de vista de padre intentar apartar a su hijo de las carreras teniendo en cuenta que usted es corredor. Claro, pero es que yo, por ejemplo, las carreras que yo no corría y corría a Toñi, yo lo pasaba francamente mal. Yo soy un cobarde al lado y de copiloto también. Yo sirvo para estar ahí y lo que es por fuera, sí, precisamente lo estoy viviendo ahora en el circuito con mi hijo, donde hay un cuerpo a cuerpo entre los distintos pilotos, porque se trata de eso, ¿no? Y pasas unos nervios que no pasas ni por asomo cuando yo estoy al volante. ¿Y tu nieta también quiere ser piloto? Tengo 2 nietas, 14 y 7 años. Ya la de 14 desde los 13 practica conmigo, yo la voy y la enseño, ya maneja los pedales perfectamente, toda esta historia. Y la pequeña todavía no llega a los pedales, pero tanto una como otra, cada vez que estamos en la nave trabajando, pues vienen, sobre todo la mayor, se interesa por las cosas técnicas
y dice que una de sus ilusiones es, no de forma profesional, pero el competir algún día. José Mari, han sido 47 años pegado al volante, como decías antes. ¿Con qué momento te quedas de toda esa trayectoria? Me quedo con el día a día. Es una persona muy minimalista en su conducción. Intenta siempre ir fino, hilar fino y ser una conducción muy limpia. Los huevos. Los señores huevos que tiene, sí. Para mí, José Mari Ponce es el mejor piloto que tenemos en Canarias, sobre todo su historia y todo lo que ha conseguido. Es un referente. Para mí, José Mari Ponce es un enclave dentro del turismo canario. Siempre nos ha llevado fuera de nuestra tierra, que es nuestra isla, siempre en altura y sabiendo un poco la deportividad y el riesgo que tenemos nosotros con el tema del deporte de automoción. Muy serio, muy calculador y muy efectivo también en sus carreras. Y con el BMW, pues la bomba, que es la bomba con el BMW. Aquí tengo todas sus rotulaciones del BMW en su momento cuando lo tuvo, que se le echa mucho de menos por aquí el BMW. Para mí ha sido un excelente piloto. Los mejores trompos que vi, lo vi de él. Y perfecto, siempre con el BMW era terrible. José Mari, de repente, en el año 2007, entras en política, pleno apogeo del mundo del motor, después de haber consolidado y con muchos éxitos y los que llegarían después como piloto de rallies, que fue tu gran sueño, te decides a entrar en política. ¿Por qué? Pues si me oían a decir, cuando me vinieron a ofrecer entrar en política... ¿Te lo vinieron a ofrecer? Sí, claro, no, yo nunca, de mí nunca hubiese salido. Tanto José Manuel Soria como Juanjo vinieron a hablar conmigo, me dijeron que, en fin, que les encantaría contar conmigo para representar al partido en Arucas, y yo me reí mucho porque dije, bueno, ustedes están como un cencerro, vamos. Pero al final, consultando cómo estaba mi municipio entonces, con mi familia, sin lugar a dudas, y mis propias posibilidades, decidimos dar ese salto, y fue realmente sorprendente para todos, también para nuestros adversarios. Porque al final lograste ser alcalde de Arucas. Sí, pero es que desde el primer año el partido nunca estuvo consolidado en Arucas, y solamente con la imagen deportiva que teníamos logré la confianza de muchísimos ciudadanos y conseguimos 5 concejales. Eso en el primer año, sin tener un aval de gestión, de vida política, fue sorprendente y permitió el que pudiéramos gobernar desde el primer año, haciendo alcalde al que hoy es presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, y a partir de ahí pues fueron 12 años de vida intensa. En esto, tanto en la política como en la competición, tú puedes creer que eres muy bueno, pero quien te dicen si lo estás haciendo bien o medianamente bien son los demás, son los tiempos a nivel deportivo y son los electores quienes dicen si pueden confiar en ti o no. Y esa satisfacción me cabe tanto en el deporte como en la política. Me marché de la política porque ya no podía continuar, para mí fue un desgaste personal y económico tremendo, en contra de que siempre está la cosa de los políticos vienen a ganar dinero. Yo en mi vida económica fue mis nefastos años a nivel económico porque ganaba las elecciones y no podía gobernar. Entonces imagínate para un deportista que dice mi objetivo es alcanzar esto
y conseguías ese objetivo, ser primera fuerza política, ser el candidato más votado, con grandes adversarios, en este caso el que hoy es presidente del gobierno también, lo superabas y sin embargo no conformaba el gobierno. Digo yo, ¿qué hago aquí yo en el banquillo? Yo no me puedo quedar en el banquillo. Pero es curioso porque un piloto de rally normalmente tiene una imagen pública buena, sobre todo un piloto de rally de éxito como eres tú, y los políticos suelen tener de cara a la opinión pública una opinión bastante mala. ¿Te perjudicó en algo a la carrera deportiva, la carrera política? No, simplemente me la limitó durante esos años. Yo me puse unas líneas rojas que no podía sobrepasar, es decir, a mí nunca en todos esos años me acerqué a ninguna empresa a pedir publicidad para patrocinarme. Entonces, pero no porque digamos que haya un código que lo diga, sencillamente porque yo me ponía mi propio código. Y a nivel deportivo sí fue malo para mí. Si vinieran ahora con otra oferta política. Ya han llegado. Pues estamos cerca. ¿Confiesa? No. Un caballero nunca puede decir determinadas cosas, ¿no? Pero si al principio yo dije, cuando terminé mi carrera política, que era para siempre, ahora quizás me lo cuestiono por distintos parámetros que me hacen decir que pueda ser posible. O sea, no que lo haga, sino que lo valore. Nos estás diciendo que José Mari Ponce tiene ahora mismo una oferta política sobre la mesa. Sí, claro. ¿Del mismo partido? No. Yo cerré una etapa política con el Partido Popular, del cual me sentí muy orgulloso que me dieran esa oportunidad, pero tenía diferencias a nivel de partido importantes en que hacía prevalecer los intereses de mis ciudadanos, de los ciudadanos de mi municipio, frente a un partido de corte nacional que te pedía constantemente que llevases a pleno historias que no tenían encaje en la vida municipal, y eso era un coste personal muy importante. Y se acabó y muy satisfecho de esa relación. O sea que de volver ahora mismo sería más con un proyecto nacionalista. No tiene por qué ser así. Digo que uno de los principales hándicaps que pude vivir, tanto como concejal, como alcalde y como diputado en las Cortes, fue precisamente ese problema de partido de carácter nacional, donde las cosas que tú solicitabas con enmiendas, cuando llegaba la hora de que tu partido a nivel nacional las apoyara, te las echaban para atrás porque en el contexto nacional no querían que eso prosperara. Y eso para mí era muy negativo, tremendamente negativo. ¿Y lo estás valorando seriamente? Sí, lo estoy valorando seriamente. Dependerá también de que los proyectos deportivos prosperen o no, para a lo mejor hacerlo compaginar. Muchísimas gracias por esa entrevista. Supongo que a lo largo de 2022 saldremos de duda de si vuelves a la política. Sí, yo realmente creo que tendrá que ser un efecto de que la vida deportiva quizás no salga ahora este proyecto que tengo. Si no, ya veremos. Ilusión siempre. Muy buena. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por recibirme. No, encantado. El norte es así, nos gusta recibir gente, y más gente como tú. Tu voz dice muchas cosas, la verdad es que es una voz bastante más expresiva de lo que yo me esperaba. Eres una persona que es verdad que expresas poco lo que sientes emocionalmente, se te nota poco, pero sí que sientes las cosas con bastante intensidad. Además, uso adrede la palabra sentir porque para ti las sensaciones son importantes. Mucho. Por eso, digamos que soy de los cabezotas en el deporte, que con 66 años pues todavía sigo teniendo la ilusión de un niño y es lo que me mantiene. ¿Te cuesta más pensar a largo plazo en términos de necesitas ver el objetivo, necesitas ver a dónde vas a llegar? No hoy, mañana o la semana que viene, pero sí necesitas ver dónde te está llevando el camino que emprendes.
Todo hay que planificarlo, y más, yo ya estoy jubilado, por tanto la planificación es más sosegada, más tranquila. Me la planteo intentando disfrutar del tiempo libre, de la familia y del deporte. Claro, eso me lleva a que efectivamente que alguien puede decir, bueno, tampoco hay que ser lumbreras para descubrir esto, eres una persona tremendamente activa, pero ya no voy al mero hecho de las cosas que haces. Para ti la inactividad supone un problema. Tienes que buscar retos personales. Desde que te levantas por la mañana tienes que tener un objetivo que yo normalmente me lo planteo desde el día anterior. Con la agenda que me preparo, pues lo voy haciendo. Pero los retos tienen que existir. Y ya digo, se me quedan muchos retos que no puedo afrontar en el día a día, pero ya llegarán. Yo tengo una duda. ¿La despejamos? ¿Has conseguido llevar la mentalidad del piloto a la vida real? Es decir, la mentalidad del piloto es, tienes que tener muy clara la ruta, tienes que tener muy claro cuáles son los obstáculos que vamos a tener, estar concentrada 100% en el instante por si ocurre cualquier obstáculo y tener determinación para llegar a la meta en condiciones correctas, ¿no? Para ganar o para la posición que sea. ¿Has conseguido llevar toda esa mentalidad, esa concentración, esa capacidad de foco a la vida real? Sí, tanto a nivel deportivo como a nivel político cuando estaba en política, o por supuesto lo más importante, como decía antes, a nivel familiar, el planificar lo que era tu vida de futuro, encontrar a la pareja adecuada, formar un hijo que pudiera también compatibilizar el deporte y hacerse grande en el deporte como ha ocurrido, y el disfrutar en una cercanía muy profunda como la que tengo, de la suerte de compartir casi puerta con puerta con mi hijo, con mi nuera, con mis nietas. Todo eso han sido logros que fueron planificados desde el principio y que sin una ambición de ser una persona que te puedas permitir todos los caprichos económicos del mundo, he cumplido los objetivos principales que yo me tracé desde el primer momento. Hay veces que, claro, para ti, como es lógico, como deportista que eres, las cosas se trazan y luego hay una lógica y un análisis, y si las cosas no salen, pues no han salido, ¿no? Pero te cuesta entender cuando la gente no se ajusta a esa forma de pensar. Sí, tengo algunas críticas de aficionados que dicen, José Mari, con el palmarés que tuvo, ¿por qué no se retira ahora que está, te dicen poco menos que arrastrándote por los rallies? Cuando no es cierto, ¿no? Yo creo que mi gran triunfo en el deporte ha sido que, a pesar de que no estoy en el momento ideal, que no le puedo ofrecer a los aficionados lo que me gustaría, soy para ellos un referente.